entren si quieren en la clase. Si quieren empecemos viendo el... Produce dos tipos de gasolina. Entonces vamos a ir marcando aquí los puntos importantes. Dos tipos de gasolina, sin plomo, regular y especial. Entonces ahí están los dos tipos de gasolina, las cuales se venden a su cadena de estaciones de servicio en 12 y 14 por barril. A ver, aquí importante que, bueno, ya más o menos vamos viendo un ingreso que puede ser algo a maximizar el ingreso por venta, ¿verdad? Y vamos viendo que estas ventas vienen dadas por la variable gasolina regular o especial. Entonces ahí ya más o menos nos vamos a ir haciendo a la idea de cómo puede ir estructurándose la variable de decisión. Dice, ambos tipos se preparan del inventario de petróleo nacional y petróleo importado refinado. Entonces aquí aparecen otros elementos. Y deben cumplir con las siguientes especificaciones, dice. En el caso de la gasolina regular, dice que la presión máxima debe de ser de 23, el octanaje mínimo de 88, la demanda máxima de barriles por semana es de 100.000 y las entregas mínimas de barriles por semana de 50.000. En el caso de la especial, la presión máxima se mantiene igual que la regular de 23, el octanaje es mayor de 93, la demanda máxima de 2.000 y la entrega mínima de 5.000. Uy, aquí creo que faltó un 0. Esto creo que debería de ser 20.000 porque no tiene sentido que el máximo sea 2 y el mínimo 5. Le vamos a agregar un 0 aquí porque creo que hace falta. Y ahí dice, las características del inventario de petróleo refinado son las siguientes, dice. El petróleo nacional tiene una presión de vapor de 25, un octanaje de 87, tenemos en barriles 40.000 y el costo es de 8. Ojo que aquí tenemos otro elemento importante que es el costo. Eso quiere decir que, bueno, si tenemos precios y costos, posiblemente lo que andemos buscando sea la utilidad o la ganancia. Luego, en el caso del importado, dice que tiene una presión de vapor de 15, un octanaje de 98 y que tenemos 6.000 barriles en inventario y que su costo es de 15. ¿Qué cantidad de los dos petróleos se deberá mezclar en ambas gasolinas a fin de maximizar la ganancia semanal? Aquí está básicamente el objetivo. Si vemos en el enunciado, teníamos por ahí, vamos a ver si lo podemos minimizar. Lo que nos pedían como objetivo es maximizar la ganancia semanal. Entonces vamos a poner por acá del modelo de mezcla. Ok, entonces tenemos el modelo que estamos resolviendo y el objetivo nos dice ahí el enunciado que queremos maximizar la ganancia semanal. Para obtener una ganancia, la ganancia viene dada por la diferencia entre lo que vendemos el producto menos lo que nos costó elaborarlo o comprarlo previamente para poderlo revender. Entonces, en este caso, tendríamos que tener en consideración cuánto nos costó el petróleo y en cuánto estamos vendiendo la gasolina.
Sin embargo, aquí tenemos dos cosas. Tenemos petróleo y tenemos gasolina. Entonces voy a colocar, vamos a ver, unas figuritas quizás por aquí. Entonces tenemos de repente acá tenemos petróleo nacional, solo le voy a poner nacional. Y tenemos también petróleo importado. Este otro de aquí le vamos a poner. Ok, entonces tenemos estos dos tipos de petróleo que al final me van a permitir fabricar dos tipos de gasolina. Bueno, vamos a copiar mejor todo esto. Solo para hacer el esquema. Tenemos gasolina regular y tenemos gasolina especial. Entonces, no nos dicen de que el petróleo nacional solo nos va a servir para una de las gasolinas, puede servir para cualquiera de las dos. Eso quiere decir que yo puedo venir y enviar gasolina nacional, perdón, petróleo nacional para elaborar gasolina regular o para elaborar gasolina especial. Y de igual forma puedo utilizar el petróleo importado para elaborar gasolina regular o gasolina especial. Eso quiere decir que para elaborar yo la gasolina regular voy a tener una combinación de petróleo nacional y petróleo importado. Esa combinación tiene que cumplir con lo que por acá nos decía. Bueno, cada gasolina tiene que cumplir con 23 de presión máxima de vapor, con un octanaje específico y tengo que elaborar una demanda mínima y máxima en función de cuánto es la presión de vapor que genera cada uno de los petróleos y cuánto es el octanaje que produce. Entonces, en este caso tendríamos que la gasolina regular entonces va a venir constituida por la suma del petróleo nacional, le voy a poner nacional, más importado. Y de igual forma la gasolina especial va a venir dada por la suma de una cantidad X de petróleo nacional más importado. Entonces, para definir mi variable de decisión, lo que yo tengo como variable de decisión puede ser, podemos partir y decir, bueno, mi variable de decisión va a ser, déjenme, vamos a escribir por aquí, XY sea igual a la cantidad de barriles de gasolina Y, en donde Y puede tomar valores de
R o E, por regular y especial. Esa podría ser nuestra variable de decisión. Sin embargo, recordemos que para poder definir la ganancia va a estar en función de cuánto petróleo nacional utilizo para cada tipo de gasolina y cuánto petróleo importado utilizo para cada tipo de gasolina. Entonces, como van a depender también del tipo de petróleo, entonces yo puedo cambiar mi variable de decisión, ampliarla un poquito más y decir, bueno, va a ser la cantidad de barriles de gasolina y adicionarle elaborada con el petróleo J, donde J puede tomar valores de N e I. ¿Sí? Entonces aquí ya le estoy diciendo, bueno, la gasolina de tipo I, que puede ser regular, va a venir elaborada por una cantidad de petróleo nacional y por otra cantidad de petróleo importado. Entonces esto me va a generar 4 posibles variables de decisión. Si yo sigo ampliando esta definición que tenemos acá, lo voy a copiar mejor. Entonces yo podría, uy, aquí no le cambié, esto sería X y J. Entonces puedo decir que la X R N es igual a la cantidad de barriles de gasolina regular elaborada con petróleo nacional. ¿Sí? De igual forma, puedo decir que XRI es la cantidad de barriles de gasolina regular elaborada con petróleo importado. O que XEN es la cantidad de barriles de gasolina especial elaborada con petróleo nacional o que XEI es la cantidad de barriles de gasolina especial elaborada con petróleo importado. Y ahí tendríamos las 4 variables de decisión. Entonces ahora sí ya vemos cómo se combinan tanto los elementos gasolina como petróleo para conformar las variables de decisión. De igual forma tenemos los ejercicios, ya lo vamos a ir resolviendo más adelante, el de los trenes o el de los aviones o de repente también está el de los kibbutz, si no me equivoco, en donde tenemos que hacer este tipo de combinaciones, en donde vamos a tener carga delantera de X cosas y entonces vamos a ir combinando dos elementos. Entonces ahí hablamos de una variable X y J. A ver, entonces aquí ya tenemos las 4 variables. Luego, si regresamos a ver
el planteamiento, el problema nos decía maximizar la ganancia semanal. Entonces, ahora que definimos nuestra variable, podemos calcular o definir la función objetivo. Entonces, nuestra función objetivo va a venir dada por, vamos a pasar, bueno, vamos a tener maximizar un Z, que va a ser la ganancia. ¿Y cómo calculamos la ganancia? Decíamos como la diferencia entre los ingresos menos los costos. Entonces, en este caso, para la gasolina regular, si vemos los datos, nos decía que se vende la regular a un precio de 12. Sin embargo, el petróleo nacional cuesta 8 y el importado cuesta 15. Eso quiere decir que yo le puedo poner acá 12 de ingreso menos 8 para el caso de la gasolina regular nacional con petróleo nacional más 12 menos 15 para el caso de la gasolina regular con petróleo importado. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo, si fuera completamente el barril de gasolina regular con petróleo nacional, pues estaría ganando yo por barril $4. Si el barril completo lo hago con petróleo internacional, no ganaría, sino que estaría perdiendo $3 por hacerlo con el petróleo importado. Entonces, vamos a buscar que esta X sea una combinación de forma tal que este elemento que estamos aquí perdiendo con esto que estamos ganando se conjuguen y al final quede como ganancia. Pero vamos a elaborar gasolina regular con una combinación de petróleo nacional e importado. Si es que eso es la mejor opción. Si no, solo se va a generar con el petróleo nacional porque es lo que nos va a generar rentabilidad. A ver, entonces aquí tendríamos la primera parte. ¿Verdad? Luego, a esto habría que agregar las ganancias que tenemos por la gasolina especial. La gasolina especial nos decía que se vende a 14 el barril. Entonces, en ese caso, tendríamos por acá 14 menos 8 por cada barril de gasolina especial que yo haga con petróleo nacional. Y voy a tener 14 menos 15 por cada barril de gasolina especial con petróleo importado. Ok. Entonces ahí tendríamos ya nuestra función objetivo. No sabemos todavía la solución, ¿verdad? Pero ya estamos planteando el modelo para poder determinarla. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? Ok. A ver, entonces ahora tendríamos que definir las restricciones. ¿Qué cosas nos estaban limitando? Bueno, nos limita el hecho de que deben de cumplir
con unas características de presión y octanaje. Y además tenemos unas demandas y entregas mínimas que cumplir. Si empezamos con la presión máxima, entonces nosotros sabemos que la combinación de estos pues nos va a generar esta presión. Entonces quiere decir que para la gasolina regular, la presión máxima de 23, bueno, y en el mismo caso para la especial, esto es lo máximo a lo que puedo llegar. Entonces, y al combinar los 25 que genera el petróleo nacional y los 15 que genera el petróleo importado. Entonces, nuestra primera restricción vendría dada por esto de la presión de vapor, en donde decimos que 25 X si yo hiciera todo mi barril de gasolina regular con petróleo nacional, me va a estar generando 25 libras, si no me equivoco, era de presión de vapor, no dice si son libras. Y si yo lo constituyera solo de petróleo importado, me va a generar una presión de 15. Entonces, a esto le vamos a sumar más 15 X RI. La suma de estos dos ya combinados, porque obviamente vamos a utilizar una parte de nacional y otra parte de importado, o posiblemente solo una de las dos, tiene que ser, como es un máximo, esto tiene que ser menor o igual que 23, que es el máximo que debe de tener la gasolina regular. De la misma forma, tendríamos para la gasolina especial, que tiene el mismo máximo de 23, solo que en este caso las variables ya no serían regular nacional, sino que sería especial nacional y especial importado. Y aquí tendríamos para la presión de vapor. Con esto lograríamos que se cumpla ese máximo al que deben de llegar. Si se dan cuenta, bueno, con la función objetivo cualquiera puede decir, bueno, con el petróleo importado no me sale, porque en los dos casos, ya sea para la gasolina regular, en donde pierdo $3, y para la especial, en donde pierdo $1, no me sirve utilizar el petróleo importado, porque en realidad estoy perdiendo. Sin embargo, con las restricciones que tenemos impuestas, a la hora de ver la presión de vapor, si solo utilizáramos el petróleo nacional, en ambos casos sobrepasamos el máximo permitido. Entonces es necesario combinarlo con el petróleo importado para que la presión de vapor no supere estos 23, porque el petróleo importado es el que tiene la menor presión de vapor. Entonces, por eso es que se ve la necesidad ya a la hora de ver las restricciones de incorporar el petróleo importado. Si solo nos fijáramos en lo que nos cuesta, pues definitivamente diríamos trabajemos solo con petróleo nacional, porque es lo que nos va a generar ganancias. Pero tenemos limitaciones en cuanto a la presión de vapor y el octanaje. Ahora, para definir las de octanaje, nos dice que la gasolina regular debe de tener un mínimo de 88. El petróleo nacional genera 87 y el petróleo importado 98. Voy a de acá lo vamos a aplicar. Entonces tenemos que el petróleo nacional genera 87 y que el importado 98. Como es un mínimo, quiere decir que yo quiero que sea mayor o igual que 88. Entonces estoy diciendo que el petróleo nacional, para elaborar la gasolina regular,
me genera 87 de octanaje. El petróleo importado me genera 98 de octanaje. Debo de encontrar la combinación que junta me genere más de 88. Nuevamente las restricciones nos vienen y nos dicen no puede utilizar solo petróleo nacional porque vea que el petróleo nacional no llega al mínimo requerido de octanaje. Solamente tiene 87 y usted tiene que superar el 88. Para el caso de la gasolina especial, tenemos 87, 98 y el mínimo es 98. Ok, entonces ahí está nuestra cuarta restricción. Ay, 93. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, para la gasolina especial necesitamos como mínimo 93 de octanaje. La gasolina, el petróleo, perdón, nacional nos provee 87 y el importado 98. Entonces hay que hacer una mezcla tal que nos permita llegar al 93. Aquí este signo está malo. Esto es el mínimo. ¿Qué otras restricciones nos impone el problema? Nos dice que hay una demanda máxima de barriles por semana. Esto quiere decir que nos van a solicitar gasolina como mínimo de 100,000 en el caso de regular, y aquí les dije que íbamos a corregir y le vamos a poner 20,000. Entonces quiere decir que gasolina regular debe de haber 100,000 como mínimo. ¿Quiénes componen la gasolina regular? El XRN y el XRI. Entonces, la suma de estas dos, XRN más XRI, tiene que ser mayor o igual que 100,000, la cantidad de barriles. Porque eso es lo... Déjenme ver la demanda máxima o mínima. Es máxima. Entonces tiene que ser menor o igual. Perdón. Tiene que ser menor que 100,000 porque si produzco más de 100,000 no lo voy a vender. Voy a hacer más chiquito para que me quepa. Ok. A ver, esto para la gasolina regular. Ahora, para la especial, tendríamos algo parecido. ¿Quién conforma la gasolina especial? La variable XEN, que es la cantidad de barriles de gasolina especial elaborado con petróleo nacional, y la XEI, que es gasolina especial elaborado con petróleo importado. Y esa tiene una demanda máxima, decíamos, de 20,000. Ahora, también hay una demanda mínima. Entonces, quiere decir que también vamos a tener que en el caso de la gasolina regular, esto debe de ser mayor o igual que la demanda mínima. La entrega mínima que nos piden es de 50,000.
Y para el caso de la especial, la entrega mínima que nos piden es de 5.000, si no me equivoco. Déjenme ver. Sí, 5.000. Entonces ahí tenemos, aquí tenemos el primer conjunto de restricciones. Estas 4 ya sabemos que son de presión, de vapor y octanaje. Y las siguientes son de demanda. Adicionalmente, también tenemos por acá que nos dicen que hay un inventario de barriles, es decir, de cuánto disponemos para poder elaborar la gasolina. Y nos dice que solamente tenemos 40.000 barriles de petróleo nacional y 6.000 barriles de petróleo importado. Eso nos genera también restricciones. En este caso, vamos a duplicar, las voy a poner por acá a la par. Ya ahora ya las variables de decisión que yo debo de unir en la restricción que me conforman el petróleo nacional serían la cantidad de barriles de gasolina regular elaboradas con petróleo nacional más la cantidad de barriles de gasolina especial elaborada con petróleo nacional. Entonces aquí tenemos regular nacional, especial nacional. Y de barriles de petróleo nacional nos dice que tenemos, me olvidó el número, 40.000 barriles. Entonces lo que utilicemos tiene que ser menor o igual que 40.000, porque no tenemos más de eso. Y en el caso de el petróleo importado, pues va a funcionar igual. Vamos a tener gasolina regular elaborada con petróleo importado y gasolina especial elaborada con petróleo importado. Todo lo que elaboremos con petróleo importado debe de ser menor o igual que 6.000, porque solamente disponemos de 6.000 barriles de ese tipo de petróleo. Entonces, básicamente ahí tenemos nuestro modelo. No sé si tienen alguna pregunta. Es el momento. Bueno, claro está que a estas restricciones también hace falta incorporarle la restricción que dice que X y J tiene que ser mayor o igual que 0. Esto quiere decir que todas nuestras variables que están aquí, todas las combinaciones, estas 4, tienen que ser mayores que 0. O sea, no puedo tener barriles negativos. Tengo que tener barriles o 0 o, en todo caso, positivos. A ver, aquí lo que tenemos, dice el ejercicio. Vamos a hacer el de los trenes. Considera el problema, dice, de asignar 4 diferentes combinaciones de trenes a 5 rutas que son cubiertos por los mismos. Entonces aquí es asignar 4 trenes a 5 rutas. Hasta aquí lo voy a dejar. Cada combinación difiere en el hecho de tener diferente capacidad de vagón, dice, y la posibilidad de tener diferente número de vagones. El cuadro siguiente muestra la información de cada combinación. Entonces, por acá nos dice que el tipo de tren 1 tiene una capacidad de vagón de 20, tiene 5 vagones por máquina y hay 8 máquinas disponibles. Luego, en el tipo de tren 2 tenemos un vagón con capacidad de 25,
hay 6 máquinas y, perdón, hay 6 vagones por máquina y 6 máquinas disponibles. En el tipo de tren 3 tenemos una capacidad de 30, tenemos 4 vagones por máquina y hay 4 máquinas disponibles. Y en el tipo de tren 4 hay 35 de capacidad, tenemos 4 vagones por cada máquina y disponemos de 2 máquinas. Adicionalmente nos dicen que los viajes que se pueden hacer por ruta, el tipo de tren 1 puede hacer 3 viajes a la ruta 1, un viaje a la ruta 2, 4 a la ruta 3 y 2 a la ruta 4 y sucesivamente. Y el número de pasajeros que demandan cada una de estas rutas, en el caso de la ruta 1 es de 1.500, de la ruta 2 es 2.000, de la ruta 3 es 2.200 y de la ruta 4 es 3.000. Los costos asociados a la operación más el costo de atención de cada cliente se muestra a continuación. Entonces tenemos el costo de enviar el tren 1, del tipo de tren 1, a la ruta 1 es de 800. El costo de enviar el tipo de tren 2 a la ruta 2 también es de 800 y sucesivamente. Y el costo por atención de clientes depende de la ruta. En la ruta 1 es de 40, en la ruta 2 es de 50, en la ruta 3 es de 45 y en la ruta 4 es de 60. Nos dice, formula el problema de programación lineal para determinar la asignación de las combinaciones de trenes de diferentes rutas, de tal manera que se minimice el costo total. A ver, ¿dónde está el Jamboard? Por acá. Vamos a poner por acá otro problema. Entonces vamos a poner aquí. A partir del modelo de mezcla podemos ver que este modelo de asignación de trenes pues pueden seguir más o menos la misma lógica. Ya sabemos que el costo va a depender del tren que asigne a cada una de las rutas. Entonces, inicialmente podríamos pensar que nuestra variable de decisión puede ir siendo definida como una X y J, en donde X y J es la cantidad a realizar en el tren tipo I, ruta J. Donde I puede ser 1, 2, 3 y 4. Y J puede ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, si no me equivoco. No, son 4 rutas, 4 trenes. Ok, a ver, entonces ahí tenemos la variable de decisión únicamente dependiente de la ruta y el tipo de tren. ¿Qué vamos a hacer con la dependencia que tenemos también con costo por atención de clientes? Habrá que estimar cuántos clientes se van a atender en cada una de las rutas. Entonces vamos a tener
una variable adicional que se va a llamar clientes atendidos en la ruta I. Vamos a llamarle, ahí está, Y, o bueno, CI, que va a ser igual a cantidad de clientes atendidos en la ruta I. Donde I puede ser 1, 2, 3 y 4. A ver, entonces nos dicen minimice el costo total. Entonces la función objetivo lo que debe buscar es que esto de acá, todos esos valores que están ahí, sean lo mínimo posible o nos genere el menor costo. Entonces para formularla vamos a tener, déjenme ver si puedo copiar el planteamiento. Para no estar abriendo la ventana. Ok. Y ok, aquí está el enunciado. Vamos a hacer esto más chiquito. A ver, entonces nuestra función objetivo dice minimizar los costos. Entonces vamos a tener minimizar Z, que va a ser igual a ¿quién? Aquí tenemos primero los costos generados por los viajes de cada tipo de tren en cada ruta. En este caso diríamos 800 por X 11 más 900 por X. Veamos que primero el tipo, sí, 12 más 1000 por X 13 más 1200 por X 14. Luego más 700 por X 21 más 800 por X 22 y así sucesivamente hasta llegar a 700 por X 44. A esto, que solo es el costo de cada viaje que hace el tren de cada tipo en la ruta, habrá que adicionarle el costo de los pasajeros, que en este caso sería más, veamos, 40 por C1 más 50 por C2, que serían los clientes en la ruta 2, clientes en la ruta 1, más 45 por los clientes en la ruta 3, más 60 por los clientes en la ruta 4.
Y más o menos así quedaría planteada la función objetivo. Ojo que la he recortado, ¿verdad? Porque no le puse toda prácticamente no le puse la mitad de la fila del tipo de tren 2, no puse la del tren 3 y no puse 3 elementos del tren 4, sino que le puse los puntos suspensivos, pero todos esos son variables de decisión. Si nos damos cuenta, como es una tablita de 4x4, son 16 variables de decisión las que tiene el problema. Un problema bastante complejo, con bastantes variables de decisión. Ya como ustedes lo decían en el chat, son problemas confusos y complejos. A ver, entonces aquí estaría nuestra función objetivo, que estamos buscando minimizar los costos totales, que nos los dan en esta tablita. Ahora, las restricciones van a venir dadas por esta información que tenemos acá, en donde nos dicen los números de viajes que se pueden realizar por ruta y los números de vagones que tiene cada máquina, el número de vagones que tiene cada máquina y el número de máquinas más los números de pasajeros demandantes. A ver, lo primero es que nos dicen que en el tipo de tren 1 puede ser para la ruta 1, 3 viajes, para la ruta 2, 1 viaje, para la ruta 3, 4 viajes y para la ruta 4, 2 viajes. Sin embargo, solo dispone de 8 máquinas. Si se ponen a pensar en un trenecito, pues el trenecito está en la máquina y luego esa máquina está seguida por una cantidad de vagones. En este caso, el tipo de tren 1 tiene, la máquina tiene 5 vagoncitos y disponemos de prácticamente 8 trenes. Entonces, de estos 8 habrá que repartirlos entre 3, 1, 4 y 2. Entonces, lo primero sería armar las restricciones en cuanto al viaje que puede hacer cada tipo de tren. Entonces, tendríamos una primera restricción que sería para el tipo de tren 1, que vendría dada por X, 1, 1, bueno, 3 por X, 1, 1. No, perdón. X, 1, 1 más X, 1, 2 más X13 más X14 tiene que ser menor o igual que 8. ¿Qué estamos diciendo con esta restricción? Bueno, que los viajes que realicemos, así, viajes a realizar en el tren tipo 1 hacia la ruta 1, más los viajes a realizar en el tren tipo 1 a la ruta 2, más los viajes a realizar a la ruta 3, más los viajes a realizar a la ruta 4, por ese mismo tipo de tren, no debe de ser mayor o igual que 8, porque solamente tenemos 8 trenes. Entonces, lo máximo que podemos enviar son 8. De igual forma, tendríamos que hacer la restricción para los trenes tipo 2, solo que en este caso va a cambiar el subíndice. Sería 211 más 22 más 23 más 24 menor o igual a 6. Es decir, los viajes que haga a la ruta 1, 2, 3 y 4 con el tipo de tren 2 no debe de ser mayor a 6, porque solo tengo 6 unidades. De la misma forma, para el tipo de tren 3, vamos a tener ahí
3,1 más 3,2 más x 3,3 más x 3,4 no debe de superar 4, porque solamente tenemos 4 unidades. Y una cuarta que en este caso va a ser para el tipo de tren 4. El 4,1, 4,2, x4,3 y x4,4. Es decir, todos los viajes que haga las 4 rutas con el tipo de tren 4 no debe de ser mayor que 2, porque solo dispongo de 2 unidades. Y aquí hicimos las restricciones en cuanto a cuántas máquinas dispongo para hacer esos viajes. Ahora, también tenemos cuántos viajes puede hacer cada tipo a cada ruta. En este caso, vamos a tener la restricción de que x11 tiene que ser menor o igual a 3. Luego vamos a tener que x21, es decir, los viajes que hagan el tipo de tren 2 a la ruta 1 tienen que ser menores o iguales que 2. Luego que x31 tiene que ser menor o igual que 4. Y que x41 tiene que ser menor o igual que 1. De estas nos van a salir 16 restricciones, porque aquí vamos a ir haciendo una por cada una de estas celdas. Con el tren tipo 1 a la ruta 1 puedo hacer 3 viajes. Con el tren tipo 1 a la ruta 2 puedo hacer un viaje. Con el tren tipo 1 a la ruta 3 puedo hacer 4 viajes máximo. Con el tren tipo 1 a la ruta 4 puedo hacer 2 viajes. Entonces cada una de estas me va a generar una restricción. Yo aquí he elaborado las primeras 4, pero tendrían que ser 16. Bueno, las vamos a crear. Aplicar. Aplicar. Entonces vamos a tener que el tren tipo 1 a la ruta 2 solo puede hacer un viaje. El tren tipo 1 a la ruta 3 debe hacer máximo 4 viajes y el tren tipo 1 a la ruta 4 máximo 2 viajes. Ahora, el tren tipo 2 a la ruta 1 ya habíamos puesto que eran 2 viajes. El tren tipo 2 a la ruta 2 máximo 3 viajes. El tren tipo 2 a la ruta 3 serían 2 viajes. Y el tren tipo 2 a la ruta 4 máximo 2 viajes. Ahora el tren tipo 1 a la ruta 1 máximo 4 viajes. A la ruta 2 serían máximo 2 viajes. A la ruta 3
también son 2 viajes. Y a la ruta 4 serían 4 viajes. El tren tipo 4 a la ruta 1 es un viaje, a la ruta 2 puede hacer 5 viajes. A la ruta 3 el tren tipo 4 puede hacer máximo 3 viajes. Y a la ruta 4 puede hacer 3 viajes también. Si se dan cuenta, de repente aquí pueden aparecer algunas restricciones que son hasta cierto punto redundantes o innecesarias, porque si nos ponemos a pensar en el caso de x42, nos dice que tiene que ser menor o igual que 5. Pero también sabemos que del tren tipo 4 solamente hay 2 unidades, solo hay 2 máquinas. Entonces, aunque tengamos opción de hacer hasta 5 viajes a la ruta 2, solamente tenemos 2 máquinas, entonces no podemos hacer esos 5. Entonces, esta está como redundante la restricción porque en realidad aquí la única que restringe sería la X41 porque nos dice que tiene que ser menor que 1. Pero de ahí las otras 3 pues no restringen porque ya sabemos que lo máximo que vamos a poder hacer son 2 viajes. Entonces, uno puede ser a la ruta 1 y otro a las otras rutas, o en la ruta 1, 0 y los otros 2 en cualquiera de estas. Pero hasta cierto punto, el valor de 5 y de 3 son redundantes. Ahora, entonces aquí ya tenemos las restricciones en cuanto a número de máquinas o número de unidades. Aquí tenemos las restricciones en cuanto a número de viajes. Ahora nos hace falta colocar las restricciones en cuanto a la cantidad de pasajeros. Y en este caso, pues tenemos que definir a la variable C. Por aquí ya le habíamos puesto que CI es la cantidad de clientes atendidos en la ruta I. ¿Cómo calculamos cuántos clientes vamos a atender en la ruta I? Bueno, en la ruta 1 vamos a atender, voy a ver, si nos ponemos a pensar cuántos clientes se van a atender en la ruta 1, podríamos decir que si el tren 1 hace los 3 viajes con, que son posibles y tiene 5 vagones cada unidad, entonces serían 3 por 5 y cada vagón tiene una capacidad de 20. Entonces, en este caso, tendríamos 3 por 5 por 20. 3 por 5 por 20. Esa es la cantidad que podría atender, perdón, le vamos a quitar este 3. Y solo vamos a dejar la capacidad por vagón, que serían los 20, y el número de vagones que tiene cada tren tipo 1. Entonces, 5 por 20 nos diría cuántos clientes puedo atender con el tren tipo 1 que va a la ruta 1. 5 por 20. Esto es con un viaje que se realiza en el tren tipo 1 a la ruta 1. Ahora, a esto yo le puedo adicionar que un tren que vaya del tipo 2 a la ruta 1 me va a llevar 25 por 6 vagones. Entonces serían 25 por 6. Aquí lo puse al revés. 20 por 5.
de X21. A eso le vamos a adicionar que los trenes tipo 3 a la ruta 1 podría ser 30 por 4. Eso es lo que puede llevar cada uno, X31. Más, veamos, 35 por 4 vagones del viaje que realice el tren tipo 4 en la ruta 1. Y entonces ahí tendríamos cuántos podrían ir en un solo tren de cada tipo a la ruta 1. Pero nos dice que el número de pasajeros demandantes es de 1500. Entonces, aquí lo que tenemos, esto es igual a C1. Ahí vamos a tener cuántos clientes me demandan la ruta 1 o cuántos clientes puedo atender con la ruta 1. Adicionalmente, para poder jugar con ambas variables, pues yo debería de poner la restricción de que C1 debe de ser vamos, menor o igual que 1500. Y entonces ahí ya he combinado mis variables X con la C. A la hora de resolver, pues ya tengo cómo se combinan las variables para poder llegar a una respuesta, porque estoy teniendo variables X y J y variables C. ¿Por qué C sería esto? Es posible a la hora de definir mi función objetivo, bueno, que yo haga todo esto, defino C1 y pues introduzco toda esta combinación en sustitución acá. Entonces me va a quedar todo esto de acá, todo el lado izquierdo multiplicado por 40 y luego pues voy operando hasta simplificar esa función. Pero si no, pueden quedar en función de C y de esta forma. Esto mismo habría que hacer para los clientes en la ruta 2, para los clientes en la ruta 3 y para los clientes en la ruta 4. ¿Cómo quedaría? Veamos. Para los clientes en la ruta 2 vamos a tener que la capacidad del vagón pues es la misma y el número de vagones es lo mismo, solo que en este caso vamos a tener la variable es 1, 2, 2, 2, 3, 2 y 4, 2. Y esto es igual a C2. Luego, para la ruta 3, el coeficiente de la restricción queda lo mismo porque es la capacidad que tiene cada viaje que realicemos en ese tipo de tren. Lo que va a cambiar es pues la ruta en la que se va. X1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 y C3. Y finalmente una de la ruta 4 que sería X1, 4,
2, 4, 3, 4 y 4, 4. Son los clientes de la ruta 4. Y ahora la restricción que nos dice que los clientes de la ruta 2, los que me demandan son 2000. Los clientes de la ruta 3 que me demandan son 2200. Y los de la ruta 4 son 3000. Ok, y ahí están todas nuestras restricciones. Si quiero ver. Sí, no queda ninguna fuera. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bueno. Entonces ahí tienen cómo queda planteado el problema de los trenes. Dar un recorrido sobre los ejercicios para hacer una idea de más o menos quiénes deberían de ser las variables de decisión. En el primer caso tenemos por aquí un manufacturero que produce productos para el hogar, dice, fabricados de lámina de metal. Y es un problema de planificación de la producción, dice. Supongo que se fabrica únicamente 4 productos y que su sistema de producción consiste de 5 centros de producción. Trazado, troquelado, ensamble, acabado y empaque. Y pues aquí nos dan cuánto es la tasa de producción en horas por unidad, cuántas horas tenemos disponibles. Y nos dicen también por acá en el texto la disponibilidad de materias primas, lámina y cuánto se requiere para cada producto. Nos dan el precio de venta y el costo y los potenciales de venta. Entonces este es muy parecido a los que hacíamos la clase pasada. Aquí tenemos con las tasas de producción y las horas disponibles podemos crear las restricciones. Vamos a tener restricciones para cada uno de los departamentos, cuánto es lo que podemos hacer de productos en cada departamento. La variable de decisión sería la cantidad de productos 1, 2, 3, 4 a elaborar con el objetivo de maximizar el beneficio total o la utilidad total, que es lo mismo. Entonces, las restricciones vienen dadas por el tiempo disponible en los departamentos y por los potenciales de venta. Aquí vamos a tener 5 restricciones de los departamentos y en cuanto a las ventas, cada producto va a tener una o dos restricciones. En el caso del producto 1, 3 y 4 van a tener 2 restricciones, una de una venta mínima y otra de una venta máxima. Y en el caso del producto 2, únicamente vamos a tener una restricción que es cuánto es lo máximo que se puede vender. Para determinar el beneficio o la utilidad, pues lo que vamos a hacer es que al precio de venta le vamos a quitar el costo. Digamos, en el caso del producto 1 vamos a tener 10 menos 6 igual a 4. Y eso va a ser el valor o el coeficiente que va a acompañar a la variable x1. Luego para la X2 sería 25 menos 15 y así sucesivamente. Este creo que quizás es de los más tranquilos. El segundo ejercicio es de asignación de personal. En este caso es de un programa de vigilancia para la empresa y hay que satisfacer unos horarios. Pero aquí nos dan la restricción, cuánto es lo mínimo que debe de haber de personal en cada horario. Medianoche a las 4, de las 4 a las 8, de las 8 a las 12, de las 12 a las 4 y así sucesivamente. Van en tramos de 4 horas
Y por aquí tenemos los horarios de entrada y salida de los turnos en los cuales podemos tener guardias de seguridad, que van en jornadas de 8 horas de trabajo. Entonces el gerente lo que quiere, dice, determinar cuántos guardias deberán trabajar en cada turno con el objetivo de minimizar el número total de guardias que satisfagan los requerimientos de vigilancia. Entonces aquí lo que queremos es minimizar el total de recursos humanos. Vamos, siguiente. Aquí. Aquí hay algo interesante en este problema y es que vamos a ver si podemos copiar las tablitas. Bien, aquí tenemos los horarios. Vemos los horarios de los turnos y vemos los horarios de requerimiento. Y pues unos son de 4 horas y los otros son de 8. Entonces aquí vale la pena quizás plantearnos, veamos, vamos a hacer una barrita aquí, plantearnos que si partimos de medianoche, bueno, este puede ser el horario de cobertura 1. Puedo hacer más chiquito. El horario de cobertura 2 va a estar 4 horas después. Voy a ponerlos aquí abajito. Entonces aquí tenemos 2 horarios de cobertura. Son 2, 4, 6 horarios. Bueno, ahí están más o menos los 6 horarios y que tenemos unos horarios de entrada y salida del personal. Bueno, los que pueden trabajar en estos horarios de cobertura de los vigilantes. Y los horarios de ellos van, si vemos coincidencias, el primero dice de medianoche a las 4 y el primer turno va de medianoche a las 8, que es básicamente el horario de cobertura 1 y 2, que va de medianoche a 4 y de 4 a 8 de la mañana. Entonces quiere decir que el turno 1 tiene toda esta duración. El turno 2 va desde las 4 de la mañana hasta mediodía, es decir, en el horario de cobertura 2 y 3. Duplicar, va así. El siguiente va más o menos así. Más o menos así.
Entonces, más o menos así podemos ver. Estos son, le voy a cambiar el colorcito. A ver, entonces aquí lo que tenemos son, estos de acá son los turnos, todos estos. Y estos de acá son los horarios de cobertura. Más o menos ahí quedan un poco chuecas las líneas, pero espero que me entiendan. Entonces vemos ahí los turnos, tenemos los 6 turnos. Me falta uno, ya vi. El que me falta es el que empieza a las 8 y termina a las 4, que este está cortadito. Este de acá, este último, es el turno 6, que inicia acá y finaliza acá. Ok, ahí está. Entonces ahí están nuestros turnos y están nuestros horarios de cobertura. Entonces lo que buscamos es que en estos horarios de cobertura pues tengamos la cantidad mínima de vigilantes. Lo que nos dicen es que se quiere minimizar el número total de vigilantes. Y entonces, pues obviamente el contrato de los vigilantes va en función de los turnos. Entonces lo mejor es definir la variable de decisión como X y la cantidad de vigilantes en el turno Y. Porque no los contratamos por horario de cobertura, sino que por turno. Y nuestra función objetivo va a ser minimizar Z, que va a ser igual a la cantidad total que contratemos. En este caso va a ser X1 más, que serían los vigilantes del turno 1, más los vigilantes del turno 2, más los vigilantes del turno 3, más los vigilantes del turno 4, más los vigilantes del turno 5, más los vigilantes del turno 6. Aquí se me olvidó declarar
que I iba a ser igual a 1 hasta 6. Y ahí tenemos nuestra función objetivo. Las restricciones vienen dadas únicamente por el mínimo de vigilantes que deben de haber en cada horario de cobertura. Entonces, en total tenemos 6 restricciones, que son 6 horarios de cobertura. Y en este caso, empezamos a ver las restricciones. En el primer horario de cobertura, voy a empezar a escribirlas acá, que va de medianoche a 4 de la mañana, o sea, este de aquí, van a estar los vigilantes del turno 1, pero también los del turno 6. Entonces vamos a tener a X1 más X6, que tiene que ser menor o igual, mayor o igual, porque lo que tenemos ahí es un mínimo, a 5. En mi siguiente horario de cobertura, que sería este de acá, el segundo, vamos a tener gente del turno 1 y del turno 2. Entonces vamos a tener X1 más X2 tiene que ser mayor o igual a 7. Luego, para el tercer horario de cobertura, que sería este, vamos a tener gente del turno 2 y del turno 3. Entonces vamos a tener aquí X2 más X3 mayor o igual a 15. Si seguimos en el horario de cobertura 4, vamos a tener gente del turno 3 y del turno 4. Vamos a tener aquí turno 3 más el turno 4, ya combinados, tienen que ser mayor o igual que 7. Luego vamos a tener que del quinto, horario de cobertura, vamos a tener gente del turno 4 y del turno 5. Y esto tiene que ser mayor que 12. Y finalmente, en el último horario de cobertura, vamos a tener gente del turno 5 y del turno 6. Vamos a tener X5 más X6 tiene que ser mayor o igual que 9. No sé si hay preguntas. Van a disculpar el desorden, déjenme ver si puedo ordenar esto. Creo que esto ya no lo puedo mover. Seleccionar. No, ya no lo puedo mover. Esto vamos a mover. Aquí únicamente nos hace falta colocar la restricción de no negatividad, que si mal no recuerdo en este momento, creo que en el ejercicio pasado tampoco la pusimos, pero que es indispensable colocarla, y es que
xy tiene que ser mayor o igual que 0. Déjenme ver el ejercicio anterior. No lo pusimos. Aquí está. Aquí sería la x y j mayor o igual que 0. Y también vamos a tener que CI tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Preguntas?